Buenos días, bienvenidos al, al seminario para la puesta en marcha de nuevos proyectos en gas renovable a través de biomasa sólida con gasificación. Me llamo Daniel García, soy técnico de innovación en AVEBIOM. Está organizado por AVEBIOM a través del canal AVEBIOM Innova para transferencia de innovaciones, así como del proyecto Interbranches y la red española de intercambio de prácticas innovadoras con biomasa Intercambiom. Bien, ¿por qué este seminario? Ya tuvimos uno el 22 de septiembre. Tuvimos a 4 panelistas de centros tecnológicos y a 2 empresas, todos socios de AVEBIOM en aquel evento que hablábamos de cómo llevar a cabo la gasificación, qué innovaciones o qué puntos eran críticos seguir avanzando. En el programa de hoy vamos a ir de la mano más bien de las empresas, de los tecnólogos, y los tenemos españoles, y aquí tenemos a 4 de ellos, a Waste2Energy, a Inerco, a Green E y a Resol Gasificación, además de a la consultora Bioliza, que van a estar dinamizando los contenidos del presente webinario. Bien, antes de nada, ¿quiénes estamos hoy aquí? El perfil de los que os habéis registrado, un 27%, un 26% de centros tecnológicos, universidades, de ingenierías, un 16% de EPCs, ingeniería y construcción, 16% de servicios energéticos, 10% de administración pública y veis un 0% de distribuidores de tecnología o fabricantes de tecnología. Al fin y al cabo estamos hablando de que los tenemos en el panel. También por áreas de trabajo vemos un 31% que se dedican a lo mejor a consultoría, administración pública, etcétera, que tiene un perfil más generalista, pero un 17% que sí que trabajan de alguna manera en gasificación, 28% en biogás, biometano, así como otros porcentajes, 10%, 9% en otros ámbitos de la bioenergía. Me gustaría enmarcar un poquito antes de empezar. Primero de todo, biogás no es lo mismo que gas de gasificación, aunque ambos generan gas renovable. El biogás es un proceso biológico, no vamos a hablar un proceso de digestión anaerobia, equivalente al que no esté entendido como una fermentación, pongamos, ¿vale? Con las diferencias que hay, y que utiliza restos orgánicos como estiércol, purines, fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos o flujos líquidos con alta carga orgánica, etcétera. Y los mete en un digestor y obtienen CH4, CO2. Biometano y mezclado con CO2 se puede separar el biometano. La gasificación o sin gas es un proceso termoquímico como la combustión. Lo único que ocurre es que en lugar de generar calor y una llama, pues obtenemos esos gases intermedios de la descomposición de la biomasa sólida, paja, restos de poda, de bagazo, de cáscaras, etcétera, ¿no? Y que puede ser utilizado para calor o para cogeneración o bien para la industria química. ¿Cuál es el potencial? Pues no está definido, pero veamos, el del biogás nos lo marca que hay un potencial disponible en España de 1.600 kilotep, según el PER y la ruta del biogás, nos marcan un objetivo hacia 2030 de un incremento respecto a 2020, un incremento en el consumo anual de 650 kilotep en 2030 respecto a 2020. Si nos vamos a biomasa sólida, tenemos un potencial de restos agrícolas y forestales de más de 10 kilotep al año, según los propios estudios de IDAE, y que el PENIEC marca un objetivo de más de 3.000 kilotep al año para 2030 respecto a 2020, de los cuales 2.000 de ellos irían a bioelectricidad y biocalor, como veis aquí abajo a la derecha. Ese calor y electricidad puede hacerse con gasificación a través de una cogeneración. Y si de ese potencial un 10% de ese potencial lo cubriríamos con tecnologías de gasificación, estaríamos hablando de 200 kilotep, ¿vale? Unas 800.000 toneladas al año de biomasa. Y si fuera un 5%, estaríamos hablando de 100 kilotep. Estaríamos hablando de 400 millones, de 400.000 toneladas al año en biomasa para gasificación. Entonces, no está definido, pero quería dar esa dimensión y que la gasificación puede aportar en un marco en el que todavía apenas ha penetrado en España. Lo vemos aquí en este mapa, en un recopilatorio europeo que se hizo, vemos Centro Europa poblada de instalaciones, principalmente como las que vemos allí, ligadas a industria de gran tamaño. Y vemos más abajo que en Centro Europa sí que han ido progresando poco a poco, llave en mano en sector doméstico, residencial, servicios, que son pequeñas cogeneraciones con astilla forestal
y que vienen ya con como producto comercial, no como planta industrial. En India, por ejemplo, hay más de 140 megavatios eléctricos instalados, de los cuales muchos de ellos están en aplicaciones de 2 megavatios, promovido por el gobierno indio para que haya electricidad en lugares no conectados a red. De esta manera tienen un acceso. ¿Qué vemos en España? En España tenemos algunas, no muchas. Tenemos la de Salamanca, de harinas cárnicas, de 10 megavatios. En Villacañas, en Toledo, con restos de aserradero, unos 8 megavatios térmicos. Movialsa, en Ciudad Real, Orujillo de Uva. Aquí abajo a la derecha vemos la de Guadalentín en Jaén, Bioliza, con orujo graso seco. O con la de San Javier, que está en estado de instalación en Murcia, en una depuradora con lodos secados. Y la de Aresol Renovables es la planta de Gea de los Caballeros, de 2 megavatios eléctricos. También reseñar, tenemos también capacidad tecnológica, infraestructura tecnológica a nivel industrial, tanto CENER como Ciuden, la Ciudad de la Energía, plantas experimentales de 2 y 3 megavatios que se pueden utilizar, de hecho, para poner en marcha nuevos proyectos como base de experimentación. Bien, ¿qué hay de Abebión y del proyecto Branches que hablaba? Bueno, es un proyecto europeo que busca establecer redes temáticas y transferencia de conocimiento. Estamos en 5 países, Italia, Finlandia, Polonia, Alemania y España, y en España dinamizamos todo a través de una red que es la que muchos conoceréis, que es la red Intercambium. ¿Qué es lo que hacemos? Identificamos prácticas innovadoras, las resumimos, las documentamos y luego las compartimos visualizándolas y distribuyéndolas. Todo a través de talleres, pero también por notificaciones a medidas, que si solo te gusta la biomasa agrícola, te llegan las de biomasa agrícola, solo bioenergía, las de bioenergía, etcétera. Por email o por WhatsApp. Os podéis registrar en 5 minutos. Muchos de los que os habéis apuntado, habéis marcado que os puede interesar, pues os mandaremos un email para recordaros que si queréis os podéis registrar. Aquí hemos documentado ya algunos ejemplos de gasificación. De hecho, uno de los premios a la innovación del año 2022 de Intercambium fue la planta de Ceder-Ciemat en San Javier, en la Edar de Murcia. Ya hay una ficha y pronto tendremos vídeos de presentaciones y otros materiales. O, por ejemplo, una pequeña granja en el norte de Finlandia que utiliza la cogeneración con gasificación de astilla forestal para su uso térmico y eléctrico. ¿Vale? También encontraréis, si os conectáis a Intercambium, la ficha de Guadalentín, que como veis, clicando se abre y aparecen pues 7 vídeos, 15 fotos, varios documentos, todo en uno, un lugar todo en uno donde podéis consultar esa información. Eso es lo que hacemos en Intercambium. Y seguiremos haciendo reportando más prácticas, no únicamente de gasificación, sino de aprovisionamiento de biomasa o de valorización energética o de biomateriales. Finalmente, decir que tenemos Expo Biomasa a la vuelta de la esquina. Ahí vamos a tener algunos de los fabricantes austríacos que dan esas soluciones llave en mano comerciales para gasificación en pequeño tamaño. Podéis pasaros a visitar y algunos de los tecnólogos también estarán por allí, igual no con stand, pero sí, me consta, presencialmente. Entonces, que es un lugar de encuentro, no dejéis de visitar y tenéis todavía abierto el plazo de inscripción gratuito con la acreditación. El Salón del Gas Renovable en octubre. En el gas renovable estará la gasificación también de biomasa sólida y el año pasado tuvimos más de 100 firmas, 100 expositores. Este año va a crecer segurísimo y además tendremos el Congreso Internacional de Bioenergía centrado en gas renovable, otra vez también con componentes de gas de gasificación dentro. No os lo perdáis, son eventos importantes para todos los que trabajamos en el ámbito de la bioenergía también en gas renovable. Por último, que decir, otros que trabajamos desde Abebiom en gasificación, centros tecnológicos, podéis consultar aquel seminario el 22 de septiembre, participaron ya Cartif, CENER, CIRCE, Ceder-Ciemat, por ejemplo, aunque me consta también que otros como Ciudad y Innova también tienen componentes de apoyo para proyectos nuevos en gasificación. Otros como Husqvarna, Thermosan o Factor Biomasa son socios de Abebiom que proveen estas soluciones de pequeño tamaño comercial que vienen del centro de Europa, o Bioliza como consultor especializado, que de hecho va a ser el siguiente plato del día. Con esto concluyo y presento a José Antonio, fundador y responsable I+D+I en Bioliza.
Bueno, muchísimas gracias a Bebión y muchísimas gracias a ti, Dani, que es un placer primero compartir estas reflexiones que voy a compartir con todos, y centradas en la tecnología, fundamentalmente, porque la idea del webinar de hoy es poner el foco en la tecnología. Como bien decía Dani al principio, recursos hay más que suficientes, capacidades tenemos. Vamos a intentar arrojar a luz sobre la tecnología. Hay tecnólogos españoles que están desarrollando proyectos que están con referencias reales y yo creo que hay que ponerlo en valor, y en ese sentido creo que el papel de Abellón está siendo fundamental en contribuir a esta desmitificación. Yo quería compartir con vosotros unas reflexiones en torno a la tecnología. Por ejemplo, la palabra gasificación ya, mi experiencia y posiblemente la de muchos de vosotros, ya genera cierto rechazo. Eso lo notamos cuando hablamos con potenciales clientes, ¿no? Es una tecnología compleja, eso es evidente, ¿no? Pero es que la digestión anaeróbica o la combustión o la transesterificación o cualquier otro proceso de conversión termoquímica o bioquímica de la biomasa no son fáciles. También viene precedida de malas praxis, por razones muy diversas, no siempre achacada a la tecnología. Yo, por ejemplo, hemos detectado cuando hemos visitado a algún cliente o hemos acudido a ver algún proyecto, el tema el mal uso de la biomasa, es decir, mezclar biomasas que no son aptas, mezclar biomasas que son de diferente tipología, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, un segundito, voy a regular un poquito la cámara, que se ve regular. Entonces, es decir, que esas malas praxis o esos problemas que tiene la gasificación no solamente son achacables a la tecnología, que en algunos casos también. El uso como digo, variabilidades o biomasas muy heterogéneas en muchos de los casos. Otro de los tabúes, otro de los temas tabúes que de los que muchas veces se habla es el tema de la limpieza y el tratamiento del gas. Es cierto que en función de la aplicación de ese gas, sea para uso térmico en calderas, quemadores duales, quemadores, cámaras de combustión, sea para generación eléctrica en motores, hay que tratarlo, hay que quitar partículas, humedad e hidrocarburos. Pero bueno, para eso existen soluciones que están contrastadas, que funcionan como filtros, lavadoras de gases, entre otros muchos equipos, ¿no? Como después podemos ver. O sea que no hay que tener ese miedo tan grande al tratamiento del gas. Bueno, pues el tratamiento del gas, igual que pasa con los gases de una central de combustión o cuando está secando un subproducto tan complejo como el orujo, pues arrastra determinados componentes sólidos, líquidos, gaseosos, que hay que eliminarlos de esa corriente de gas para un aprovechamiento posterior. Sin embargo, a pesar de todo eso, y sin entrar en competencia ni con el biogás ni con el hidrógeno, de los que tanto se habla, biomasa húmeda no hay tanta, como bien ha presentado Daniel. Es decir, está claro que hay que apostar por el biogás, por todos los gases renovables, pero por todos, incluido también el sin gas. Además, el biogás, que también se habla del biometano, tiene que ser sometido a procesos de upgrading para purificarlo, es decir, que tampoco es nada sencillo, ¿no? Entonces, los que creemos que sois todos los que estáis aquí, 144 como veo en los asistentes, quiero que compartáis, o quiero al menos presentaros a la gasificación como una tecnología más de las que deben de formar parte del conjunto de soluciones que van a contribuir a esa transición energética, sin duda ninguno, y con un enorme futuro por delante, junto con la biometanización, junto con la combustión, junto con la cocombustión, junto con todas, ¿no? Pero la gasificación, una más. Otro aspecto que también me gustaría destacar es esto que digo, porque no existe una hoja de ruta del sin gas. Yo creo que debería haber una hoja de ruta del sin gas, como gas renovable que también es, igual que hay la del biogás, y ayudas específicas para plantas de sin gas, no solamente para plantas de biogás. Debería abrir el abanico, en este caso el Ministerio, los responsables públicos, a los gases renovables, al biometano, al biogás, al sin gas y al hidrógeno. Es decir, que yo no quiero perjudicar a ningún otro, faltaría más, pero sí que el sin gas tenga el papel, el rol y la consideración que merece, ¿no? Por último, os voy a contar una serie de ventajas que desde mi punto de vista, tanto como consultor, como ingeniería, incluso como desarrollador de proyectos a escala industrial, por la experiencia que hemos tenido, presenta la gasificación, sobre todo la tecnología downdraft, la de corrientes paralelas, que es la que mejor conozco, sin despreciar la otra, como bien presentarán mis colegas ahora en el debate.
Bueno, es una tecnología modular y flexible, apta para un amplio rango de biomasa, de tipo lignocelulósico, incluidos residuos sólidos urbanos, por ejemplo. Posee una elevada eficiencia energética, hablando de valores de 70-75% en términos del gas, sin contar la energía que se va en el biochar, que podemos hablar de valores cercanos al 90%. El syngas puede ser usado para fines térmicos o para cogeneración, además de para obtener hidrógeno o metanol también, ¿no? Permite su implantación en una enorme tipología de industrias: cementeras, ladrilleras, orujeras, fabricantes de placas de yeso, cualquier tipo de actividad agroalimentaria que genere un cierto tipo de biomasa o no, pero que tenga unas demandas energéticas que cubrir, térmicas y eléctricas, ahí puede encajar la gasificación. Permite trabajar con modelos de economía circular para potencias bajas, medias, 10, 15, 20 megavatios térmicos, varios megavatios térmicos, es decir, lo que serían 4 o 5 megavatios eléctricos como mucho. En este caso, la que conozco yo es la tipo de Amondras, pero hay otras, como lo he dicho, fluidizado, que luego veremos, que pueden ser implementadas, como digo, bajo modelos de economía circular, sostenible, en autoconsumo, tanto la parte térmica como eléctrica. Presenta unos niveles de CAPEX y de OPEX aceptables en relación con otras tecnologías como la combustión, para los rangos de potencia para los que está diseñada, lógicamente. Permite obtener un coproducto llamado biochar o char o carbón vegetal, que se puede usar para muchos fines, como combustible. Tiene un elevado poder calorífico, tiene una concentración en el carbono, en nuestro caso en el Pozo Alcón, superior al 60%, sale mezclado con la ceniza, pero bueno, puede tener aplicaciones industriales como fertilizante y demás. Por lo tanto, es una solución que no genera ningún residuo. Y por último, su tramitación administrativa no es compleja. Nosotros hemos tenido la autorización ambiental unificada, nos ha costado cierto trabajo por ser la primera planta en Andalucía que se presentaba, al menos en tal, y bueno, pero hemos vencido todos los obstáculos que hemos ido poniendo con información del tecnólogo, nuestra, de la ingeniería, de la propiedad, etcétera, ¿no? Bueno, yo quería compartir estas reflexiones, luego tendremos un amplio debate para tratarlas largo y tendido, y todo ello pues quiero, Dani o Jorge, si me permitís, introducirlo y presentar un vídeo del proyecto que llevamos a cabo en la industria orujera o en la industria del sector agrícola en la provincia de Jaén, que ha sido una planta de gasificación de orujo graso seco de 4 megavatios térmicos, que es capaz de generar 1 megavatio eléctrico, aproximadamente 850, 900 netos, que es la energía que demanda esa industria. Es un proyecto absolutamente de autoconsumo, como podéis ver en el siguiente vídeo. Aceites Guadalentín es una biofábrica situada al sureste de la Sierra de Cazorla, en Jaén. En su almazara produce y envasa aceite de oliva virgen desde hace 4 generaciones. Ahora es capaz de obtener además nuevos productos gracias a la valorización del alpeorujo, el principal subproducto de la almazara. El alpeorujo es una mezcla de agua de vegetación de la aceituna y de la parte sólida, que incluye la piel y el hueso de la aceituna. Normalmente lo que se hacía es llevarlo a una extractora de orujo, donde en estas extractoras lo que se hace es evaporar ese exceso de agua que lleva ese alpeorujo. Eso se hace en unos trómeles de secado que utilizan un montón de energía y que desgraciadamente pues también producen humos y gases que son bastante contaminantes, ¿no? Y actualmente pues hay que buscar una solución, porque ya la Unión Europea no nos permite pasar de unos límites de emisión de partículas a la atmósfera, ¿no? La primera parte es como una orujera tradicional, o sea, obtenemos aceite de orujo, obtenemos también una pequeña fracción de hueso de aceituna y una fracción todavía más pequeña de piel. La situación de nuestra planta, en una zona marginal, aislada, sin línea eléctrica cercana, pues nos hacía tener un consumo muy alto de gasoil en un grupo electrógeno. Entonces decidimos producirnos nuestra propia energía. Aceite Guadalentín hace como 4 o 5 años se puso en contacto con nosotros para que le asesoráramos sobre
qué hacer con el orujo que gestionaba, y el objetivo era sustituir el grupo electrógeno que alimenta de energía eléctrica su planta industrial actual en la que nos encontramos, por una central de gasificación que se alimentara con la propia biomasa que genera aceite de guadalentín. Planteamos la solución, que consistía en empezar valorizando el orujo, primero quitando el hueso. Ese hueso iba a una planta de secado de hueso, que también está incluida en el proyecto, que permite obtener un hueso de mayor calidad, porque le quitamos la pulpa y le reducimos la humedad. Una vez que está seco, el producto, tanto la piel como el hueso, entra en la limpiadora. Esa limpiadora lo que se encarga es de separar lo que es el hueso de aceituna de la piel y el ollejo. Pues esa pulpa es la que utilizamos para combustible, con lo cual térmicamente no tiene gasto ninguno, solo el gasto eléctrico. Conseguimos hacer hueso con un porcentaje de gasto eléctrico de no más de 3 euros tonelada. Luego ese orujo continúa un proceso en el que se separa el aceite mediante un sistema de centrifugación de 3 fases, en las que se obtiene, además de ese aceite de repaso, agua residual que va a una balsa en la que se evapora, aunque ahora se están estudiando posibles alternativas de valorización también, y el subproducto que queda es el orujo con un menor grado de humedad, sin aceite y sin hueso, o con menos cantidad de aceite y con menos cantidad de hueso. Ese orujo, que es justo lo que tenemos a nuestro alrededor, puede tener una humedad ya del 45, 50, 55%, lo que se hace es someterlo a un proceso de secado natural, al sol. En grandes esplanadas, en un clima más o menos seco como este, y una zona sobre todo que sea ventosa, nos permite dejarlo con un 15-20% de humedad en 6 o 7 días, entre los meses de abril hasta noviembre. Después de secarlo, lo que hacemos es peletizarlo. Y ese pellet de orujo graso seco es lo que utilizamos para gasificar, que es un gasificador de corrientes paralelas o downdraft que se llama, donde se generan una corriente de gas y un subproducto sólido llamado biochar o carbón vegetal, que se puede utilizar o con fines energéticos o con fines de fertilizante. Una vez que gasificamos ese orujillo, el gas lo que hacemos es someterlo a varios procesos de limpieza y tratamiento. Primero un ciclón, luego un filtro de manga en el que se separan las partículas, después viene un enfriamiento, a partir de ahí 3 sistemas de filtrado posterior, uno con astilla, otro con serrín y otro con lo que se llama un filtro de pliseado, hasta obtener el gas con unos parámetros adecuados para introducirlo en 2 motores de 500 kilovatios. Un tercio los tenemos como energía eléctrica y otro 2 tercios o un poco menos, porque lógicamente hay pérdida en el proceso, se obtiene como energía térmica. La energía térmica se utiliza posteriormente para hacer el secado, para la evaporación de la fase líquida de los alpechines. Y ahora mismo estamos metidos en una segunda parte del proyecto, que es la valorización de los alpechines para utilizarlos como abono orgánico. ¿Qué obtenemos al final de ese alpedujo? Obtenemos entre 7 y 8 productos: aceite de orujo, hueso de aceituna, piel de aceituna, que puede ser como alimento animal, energía eléctrica, energía térmica. Como sólido resultante después de la gasificación sale un biochar. Esos motores lo que harán es producir la energía que consume la propia industria, sustituyendo y eliminando el problema inicial que nos planteó Virgilio, que era el grupo motogenerador diésel, con lo cual damos la vuelta a todo con el orujo, que antes era un problema, y el motor, que es un elemento contaminante que consume gasoil. Bueno, pues todo eso lo convertimos en una gran oportunidad de generar energía renovable y bioproductos de alto valor añadido para la propia industria y para el propio sector oleícola. Y en eso ha consistido el proyecto de manera muy resumida, ¿no? Bueno, nos acompañan, como bien decía Daniel, 4 tecnólogos españoles: Andrés Ponce, fundador y CEO de Waste to Energy Advancing Solutions; Pedro Rodríguez, director de División de Ingeniería de INERCO; Santiago Biózquez, responsable del Departamento de Procesos de CRINI; y Gustavo Carbajo, director de Aerosol Gasificación. Sin más, vamos a empezar con Andrés Ponce. Andrés, como sabes, tienes entre 5 y 7 minutos para tu presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación a Bevión y enhorabuena para que esta planta, José Antonio, para nosotros cada proyecto de gasificación de éxito es una buena noticia para todos. Bueno, mi nombre es Andrés Ponce, el fundador de Waste to Energy Solutions. Nosotros estamos enfocados hacia la industria, ¿verdad? Nosotros lo que buscamos es reducir el impacto medioambiental en la industria a través de las clean technologies.
somos una empresa tecnológica. Lo que hacemos es implementar estas soluciones termoquímicas avanzadas para tanto biomasa como para combustibles residuales o combustibles alternativos, ¿verdad? Tenemos en propiedad una tecnología, nosotros llamamos Waste to Energy Clean Tech, y esto sirve para la reducción de gases de efecto invernadero, utilizando tanto biomasa como residuos, y como decía, nos estamos enfocando en la industria. Nuestra tecnología es nuestra fuerza, y trabajamos ya directamente con el cliente vendiendo plantas, Turnkey Solutions, EPC, o trabajamos también como colaboradores con otras empresas que ya puedan ser también EPCistas, que quieran ofrecer estas plantas directamente al cliente, o con empresas de servicio energético. Mencionar además que ahora tenemos dentro de nuestra sociedad a la empresa Cemex y Copisa. Recientemente cerramos una ronda de ampliación de capital y ellos participan dentro de la sociedad. Pues como todos aquí, pues tenemos varios drivers. Tenemos 3 Driving Challenge, que es gases de efecto invernadero, incremento de energía de la demanda energética y también la gestión de residuos. Todos estos 3 hacen que haya lo que nosotros llamamos ahora mismo una tormenta perfecta para que todo este tipo de tecnologías salgan adelante. Pretendemos ser parte de la solución, ¿verdad? Ayudar a la industria a hacer esa transición hacia una economía circular limpia, dando un suministro seguro de energía, reduciendo los gases de efecto invernadero y buscando ese residuo cero, ¿no? tan esperado por todos. Nuestra tecnología es un lecho de gasificación en fluido burbujeante, lecho fluido burbujeante. Trabajamos con aire atmosférico, ¿verdad? Nuestro objetivo es tratar de hacer lo más simple y robusto posible, porque a nivel industrial lo que quiere siempre es tener una disponibilidad alta, un rendimiento alto y tener una versatilidad. Este tipo de reactor permite trabajar con diferentes tipos de combustible, ¿verdad? Trabajamos con muchos tipos de biomasa, desde biomasas residuales, biomasas agrícolas, biomasas forestales, harinas cárnicas. Somos pioneros en el tema de las harinas cárnicas y de momento los únicos que tienen tecnología exitosa en este sector. Estamos esperando desarrollando nuevos proyectos también, y también con combustibles sólidos recuperados. Como la gasificación anterior que vimos, pues hacemos un proceso termoquímico, en este caso es lecho fluido burbujeante. Nosotros trabajamos desde unos 5 megavatios térmicos, 6 megavatios térmicos, que es un tamaño en donde entendemos que tiene viabilidad económica, no por tema técnico, hasta 50 megavatios térmicos. El producto de nuestra gasificación es este syngas, que tiene diferentes aplicaciones. Si nos pensamos en estos primeros 2 recuadros, pues tenemos diferentes combustibles que podemos utilizar. Luego viene lo que es la tecnología en sí, que es la gasificación y una limpieza de gases dependiendo de la aplicación que vaya a tener. Y luego a la derecha podemos ver numerosas aplicaciones que puede tener la gasificación. Como en el caso anterior, pues ustedes tienen una limpieza de gases que hicimos también con motores de combustión internas, o podemos hacer una oxidación ordenada del syngas para luego pasar a ORCs mediante fluido térmico o vapor de alta para cogeneraciones, o la aplicación que está más extendida en el mercado es la producción de vapor para procesos en las industrias, ¿no? La idea es sustituir el uso del gas natural en la industria. Las 2 que están abajo es el Hot Syngas Cleaning para la aplicación directamente en hornos. Ya estamos impulsando proyectos en este sentido también. Y la última está en pleno desarrollo. Esto todavía no está sino fase de planta piloto. Estas son las plantas en donde está implementada la tecnología de nuestra tecnología y en donde yo fui personalmente diseñador de cada una de ellas. La primera planta que realizamos fue en Xàtiva, en Valencia, con una planta de gasificación de astillas con limpieza de gases para motores de combustión interna. Básicamente era la generación eléctrica, 1,6 megavatios. La segunda planta que realizamos fue la planta de Egea de los Caballeros. La hicimos conjuntamente con IDER. Ellos hicieron toda la parte de motores, cogeneración, la parte de la briquetadora. Nosotros nos encargamos de lo que era el módulo de gasificación. Esta planta ahora está gestionada por Aresol, que vamos a ver su presentación más adelante. Y luego hicimos la planta de gasificación de harinas cárnicas, que es una biomasa también, una biomasa residual. Esto le permite a la industria ser totalmente circular en su producción, porque cubren el 95% de su demanda energética. A partir de esos proyectos, pues, nos permitió realizar la de 16 megavatios en Oporto, también de harinas cárnicas, y recientemente acabamos de inaugurar la planta en Suiza, que es una cogeneración donde se hacen 2 megavatios eléctricos y unas 25 toneladas de vapor para el proceso de la planta de rendering. ¿Okay? Este proyecto fue un proyecto realizado con el grupo Engie o la empresa Calicua de Suiza. Y bueno, hasta aquí puedo llegar porque he llegado a los 5 minutos que me han dejado. Solamente decir que estamos disponibles para cualquier pregunta y suerte con los proyectos de biomasa que son tan necesarios en España, y esperamos que se puedan desarrollar más proyectos con estas tecnologías. Bueno, a continuación está con nosotros Pedro
Rodríguez, director de División de Ingeniería de INERCO, una empresa también con larga trayectoria y experiencia en el campo de la gasificación. Cuando quieras, Pedro, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi idea era un poco comentarles lo que es la tecnología de gasificación de biomasa que desarrollamos en su momento en INERCO y que es la que también comercializamos. Bueno, la empresa está radicada en Sevilla, es una empresa de base tecnológica fundada en 1984 y es propiedad digamos, de personas privadas, no formamos parte de de ninguna entidad, ni de, digamos, tipo banco, etcétera, sino que somos completamente privados. Actualmente en INERCO somos unas 700 personas, aproximadamente un 90% somos titulados superiores. Los números actuales están en torno a 60 millones de euros de ingresos y tenemos presencia pues, en 8 países, por ejemplo, Chile, Colombia, Perú, México, Portugal también. En India recientemente hemos completado, digamos, ya nuestra implantación. Y la experiencia pues, es mayor, más de 30 años, con numerosas referencias, y eso sí, pues seguimos teniendo una presencia importante en proyectos de I+D+I. Tenemos numerosos proyectos en marcha de forma continua y un gasto en I+D+I de unos 2 millones de euros aproximadamente. E igualmente también tenemos tecnologías tanto de biomasa como de otras índole, pues las tenemos patentadas. ¿Cuáles son las características de nuestra tecnología? Pues lo más importante es que igualmente, tal y como ha comentado el anterior ponente, en este caso también es una tecnología de lecho fluido burbujeante. ¿Qué hemos probado o qué biomasas tratan nuestras plantas? Pues mira, evidentemente el pene de madera, que es digamos, lo más fácil de gasificar, y también de cultivos energéticos. Hemos probado astillas de madera o hemos trabajado con astillas de madera, hueso de aceituna, también orujillo. También hemos hecho test con Forsu y con lodos de depuradora. Y también con paja en algún proyecto que luego os mostraré. Y gasificamos tanto con aire como con oxígeno, vapor o digamos alguna mezcla que apoye al oxígeno. Evidentemente eso hace que la calidad del gas, del syngas que se obtiene, pues evidentemente es muy diferente en cuanto a la proporción de cada uno de los gases que la componen. ¿Qué uso, digamos, podemos darle? Pues en principio podemos generar, digamos, desarrollar la tecnología en base a la gasificación para alimentar el gas en las calderas u hornos de proceso. También podemos digamos, desarrollarla para la producción combinada de calor y energía eléctrica. También para una producción de combustible, de gas combustible en general, para ser alimentado a red, lo que se llama el syngas. Y finalmente también se puede aprovechar ese gas de gasificación a través del upgrading para la obtención de gases especiales como metano, hidrógeno o CO2, ¿no? Siempre, evidentemente, en la proporción en la que ese gas aparece en la corriente de gasificación. En cuanto a la experiencia, pues en INERCO fundamentalmente tenemos tres plantas. Una ya está desmantelada. Digamos, el motivo fue que digamos, es donde se realizó la mayoría de la experimentación, pero que con la aparición digamos, de la reducción del apoyo a la energía producida por gasificación, pues digamos, el sitio donde está implantada la planta, pues prefirió desmantelarla porque ya no iba a tener la posibilidad de generación eléctrica. Esta de la que estoy hablando la hicimos en Alcalá de Guadaira, de 3 megavatios térmicos. Y lo más importante es que utiliza fundamentalmente biomasa peletizada y granulada, ¿vale? No, digamos, fue concebida para ese tipo de biomasas. La segunda planta está en el centro de
CIUDEN, que es un centro de experimentación para la oxicombustión de carbón, donde se introdujo la planta de gasificación también para demostrar la tecnología con la mezcla fundamentalmente de CO2 y oxígeno, para demostrar la gasificación con ese gas de gasificación. Evidentemente esa planta también trabaja con aire. También, al igual que la anterior, tiene 3 megavatios térmicos, y igualmente también, digamos, la biomasa pensada para su alimentación era pellet o cualquier biomasa granular, así como astillas, está en Ponferrada, en León. Y la tercera pues está en el Centro de Estudios de la Energía en Pamplona. También es un lecho fluido burbujeante, evidentemente, de una potencia de 2 megavatios térmicos. En este caso está pensada tanto para gasificar con aire como con mezclas de vapor y oxígeno, y la biomasa pensada para este caso, para la planta del CENER, es para que pudiese trabajar tanto con astillas peletizadas, digamos con astillas, perdón, o con cualquier material granular, por supuesto, como con paja de cereal, que tiene su complicación debido a su baja densidad. Y son plantas que están, digamos, instaladas en centros de investigación, en centros de tecnología, digamos, de producción de biocombustibles, y que están plenamente operativas con sus programas, digamos, de funcionamiento. ¿Qué papel juega INERCO en las plantas de gasificación? Aparte de tener la tecnología que desarrollamos en su momento, nosotros somos una compañía, digamos, de ingeniería, consultoría en el mundo de la industria. Trabajamos para los grandes operadores, digamos, del petróleo y de la química en España, digamos, el proyecto que desarrollamos en España, aparte en otros países fundamentalmente de Hispanoamérica, y digamos, desarrollamos estas plantas fundamentalmente en España en el modelo EPC, ¿de acuerdo? Digamos, para otro tipo de plantas que puedan estar en Hispanoamérica o en Asia, pues evidentemente se puede también trabajar con otras modalidades, pero fundamentalmente en España desarrollamos estos proyectos en el modelo EPC. Y bueno, muchas gracias por su atención, y si hay alguna pregunta, pues luego podemos tratarla. Bien, a continuación tenemos con nosotros a Santiago Biózquez, responsable del Departamento de Procesos de Green, con amplia experiencia también en el desarrollo de tecnología propia, y que nos van a contar su experiencia también focalizada en el mundo de los residuos. Adelante, Santiago, cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes a todos, y bueno, os agradezco vuestra participación en el seminario, y también a los organizadores por contar con Green para poder hablar de nuestra experiencia, que bueno, todavía estamos en fase de industrialización, pero bueno, tenemos mucha guerra por dar. Green, bueno, nació en 2011, es una empresa española de digamos, una empresa que empezó casi familiar, son 4 amigos de Elche, 4 licenciados en química, que en 2011 se pusieron a trabajar sobre el tema de, sobre todo, residuos, gasificación, pirólisis, y desde entonces hasta hace un par de años se involucraron en el desarrollo de la tecnología, y ya a partir de 2020 entró un fondo de capital de riesgo para un poco ya pasar a la fase de industrialización, que es donde estamos ahora. Y básicamente la misión de Green también viró en ese momento, porque estaba muy enfocado al Waste to Energy, pero a día de hoy el modelo ha cambiado de forma radical para bueno, tratar la mayor parte, dar una segunda vida a los residuos desde un punto de vista integral, sostenible y muy rentable a la hora de su gestión dentro de la economía circular. Nosotros, mayormente, la energía que producimos es para el autoconsumo de la planta, y luego los productos que conseguimos los destinamos sobre todo a la industria petroquímica para la producción de plásticos circulares. En este caso, las referencias que tenemos, no tenemos ninguna planta todavía operativa. La primera planta va a estar operativa a finales de 2024. Tenemos 5 proyectos en marcha. Hay 2 autorizaciones ambientales integradas ya concedidas, que bueno, son las plantas que van a empezar ya pues en un mes o 2 meses ya la fase de construcción.
y luego otras 3 que hay en periodo de evaluación que bueno, siguen el mismo modelo, o sea que en principio pues, no van a presentar ningún tipo de problema. El tamaño de cada planta, el tamaño tipo son de unas 40.000 toneladas al año de residuos. Nosotros nos enfocamos en aquellos residuos que nadie más puede, digamos, valorizar, que es un nicho que hemos encontrado que podemos encajar perfectamente porque la tecnología lo admite, esa heterogeneidad de residuos que encontramos. Y ahí podéis ver un poco cómo estamos distribuidos. Las primeras plantas van a ir en Euskadi, en la provincia de Zaragoza y en Galicia. Y luego en Elche tenemos nuestra sede, donde contamos con las oficinas centrales y luego también tenemos un centro de producción donde construimos toda la parte de cuadros eléctricos y demás. Y luego un centro de experimentación y demostración que si puedes avanzar la diapositiva podéis haceros una idea de todo lo que albergamos. Tenemos una planta de demostración del proceso propio de pirólisis y gasificación de unas 150 kilos a la hora en función del residuo que introduzcamos. También contamos con diferentes plantas piloto pues, para estudiar de otros puntos de vista nuestro proceso, diferentes procesos que estamos también desarrollando. También somos una empresa de base tecnológica y estamos involucrados en mil proyectos. Recientemente nos han concedido aquí en la Comunidad Valenciana un proyecto de innovación por otro proyecto que estamos para la producción de hidrógeno. Y contamos también con un laboratorio muy completo pues, para analizar de forma exhaustiva tanto los residuos sólidos que forman parte de nuestros proyectos, así como también de los residuos que generamos tanto en fase líquida, sólida y en fase gas. El modelo de negocio de Grine se basa en acompañar desde el punto cero hasta la explotación de la planta a los posibles clientes que estén interesados en esta tecnología. De modo que pues, buscamos tanto los clientes, hacemos estudio de viabilidad, nos encargamos del diseño de la planta y luego posteriormente ya de la fabricación y la construcción. Desde otro lado, Grine también invierte en la propia planta, también formamos una SPV, donde Grine mayormente toma el 51% de las acciones como mínimo y también explotamos la planta, o sea, estamos desde punto cero hasta la explotación final de la planta. Por otro lado, el perfil de clientes que pueden encajar dentro de nuestro modelo de negocio pues son tanto de clientes de entidades públicas como privadas y diferentes industrias, siempre y cuando tengan un volumen de residuos que bueno, nos permita con nuestro tipo de planta poder encajar un proyecto cerca o en las propias instalaciones del cliente, así como que tengan un residuo, unas características mínimas para que el modelo de negocio se sostenga. Las bondades de nuestro proceso, pues podemos tratar una amplia variedad de residuos, no solo biomasa, sino cualquiera que tenga parte de plásticos en diferentes proporciones. Somos capaces de producir residuos de alta calidad y de alto contenido circular, porque bueno, ya te digo que tenemos empresas petroquímicas que ya han firmado acuerdos de suministro con nosotros. Y también lo más destacable, bueno, el proceso es completamente endotérmico con los gases permanentes que generamos. Nosotros ya no gasificamos, que se me ha olvidado comentarlo antes. Directamente hacemos pirólisis para producir unos aceites piolíticos y un char, que también lo gestionamos más para la parte de producción de energía que para la parte de residuo, de biochar, porque tiene otro componente de residuos que no aparecen con la biomasa. Y sobre todo que es un proceso que ya está avalado sobre todo en 2 autonomías que nos han concedido ya la licencia medioambiental para implantar nuestro proceso y bueno, es lo que básicamente podríamos destacar de nuestra tecnología, que a pesar que no tenemos todavía una planta industrial, en un par de años ya estará de forma oficial ya aquí en España. Y por otro lado, el resto de preguntas que os puedan surgir, pues con gusto las responderé en la ronda de preguntas y muchas gracias por vuestra atención. Vamos con Gustavo Carbajo, director de Aresol Gasificación, que nos va a contar también su experiencia en este ámbito. Enhorabuena por el seminario y me gustaría presentarme como el responsable del Departamento de Gasificación de Aresol y comentaros a qué nos dedicamos. Somos un grupo empresarial con más de 40 años de experiencia que desarrolla proyectos en energías renovables en toda su magnitud. Actualmente, el Grupo Aresol contamos con un equipo de 150 trabajadores en 5 países. A lo largo de estos años hemos desarrollado más de 7.000 proyectos entre fotovoltaica y ahora los que tenemos de gasificación.
desarrollando pues 1,3 más o menos actualmente, ya está un poquitín más elevado, pero gigavatios. En el grupo Aresol nos diferenciamos por el servicio que ofrecemos, solvencia de las empresas que componen en el grupo Aresol, calidad de nuestros proyectos, experiencia de nuestros equipos y la confianza e innovación. Dentro de los entornos en los que nos movemos, podemos destacar algunos proyectos relevantes, como son el solar fotovoltaico, el autoconsumo, proyecto de Burpeljet en Burgos, con 1,3 megavatios de potencia. En solar fotovoltaica de venta red, también tenemos otro proyecto emblemático, proyecto de Frenegal de la Sierra, en Badajoz, con 25 megavatios. Y en el campo que nos corresponde actualmente, dentro de gasificación, Aresol tiene experiencia en 2 gasificadores principalmente. La planta de generación eléctrica de 2 megavatios nominales mediante gasificación de biomasa y de producción de líquenes de 1,5 toneladas hora en Ejea de los Caballeros, en Zaragoza, de la cual somos propietarios y estamos actualmente con la mejora. Y la planta de Guesuga, en A Coruña, de producción de vapor y autoconsumo en la misma instalación, mediante la utilización de harinas cárnicas. Bueno, en el siguiente esquema podemos ver el proceso de una planta de gasificación como la que tenemos en Guesuga. El proceso está formado por los siguientes equipos fundamentales: gasógeno, cámara de torsión y caldera de vapor. El gasógeno dispone de un quemador de gas natural para el arranque inicial, que calienta las harinas introducidas hasta producir una temperatura determinada y a partir de la cual se retira. La combustión continúa introduciendo más harinas con aire de combustión inferior al estequiométrico para la gestión de gases de combustión. Los gases que se desplazan en este momento hasta la cámara de torsión, donde se mantiene una llama piloto generada por un quemador que asimismo quema gas natural. En el propio gasificador eliminamos en torno al 60% de las cenizas. Una pequeña parte de las cenizas es la cámara de combustión de syngas de tipo torsional y el resto al final, en el filtro de mangas. Trabajamos con un filtro al final debido al alto porcentaje de cenizas, en torno al 20%. La recogida de cenizas se realiza sobre el contenedor y se produce a menos de 40 grados centígrados. En el quemador podemos ver la cámara torsional de alto rendimiento, la cual no afecta a la instalación. Es un buen dato. Con dicha cámara de torsión podemos darle el 100% con el gasificador sin necesidad de gas natural y grasa. Y con este sistema, mediante el cierre de válvulas de corte, se permite realizar un mantenimiento sin afectar el funcionamiento de la planta. Esto es algo muy importante y esto es de lo más que queremos transmitir al cliente, que este es un punto muy a favor. El proceso no se ve afectado y la planta puede operar con normalidad. Se potencia de esta forma pues, el mantenimiento preventivo, predictivo y proactivo de la planta. En la parte derecha de la transparencia observamos parte de la planta en 3D realizada por el equipo de Aresol en la fase de ingeniería. Podemos ver la ubicación del gasificador, la cámara de torsión, conducto de gases y válvulas de corte. Esta ingeniería de detalle pues, nos permite en todas las fases que tenemos desde el inicio hasta el fin, con un Nashville, entregarle luego la planta en modelado también a nuestro cliente. Para finalizar, me gustaría resaltar que en Aresol podemos a disposición de nuestros clientes pues una sola base de ingeniería de detalle, como acabo de comentar, con un equipo de técnicos de reputado prestigio, así como un profundo conocimiento del proceso y de permitting necesarios para nuestros proyectos hasta su puesta en marcha y la realización. Disponemos de un know-how necesario para garantizar el éxito de los proyectos de nuestros clientes, acompañándoles durante todo el proceso de desarrollo y ejecución del proyecto, hasta la consecución de los objetivos marcados inicialmente con el cliente. Esto sería la presentación de la empresa y agradeceros. Si tenéis cualquier consulta al cabo, pues en la ronda de preguntas pues, intentaré resolverlas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a iniciar unos 50 minutos de diálogo.
Estará moderando principalmente José Antonio Lacal. Muy bien, Dani. Pues fíjate que los temas que habíamos previsto abordar para dinamizar el debate prácticamente han salido todos, incluso algunos más que vamos a incorporar. Son los siguientes. Son la tipología de biomasa barra residuos que habéis visto que puede ser muy variada, desde harinas cárnicas, tipos de biomasa, pellets, etcétera, o subproductos de la industria oleícola y de otras muchas. Las aplicaciones del SynGAS, tanto para usos térmicos, para generación eléctrica, modelo de autoconsumo, incluso para la obtención de productos de alto valor añadido. La legalización y la tramitación administrativa, que puede ser otra barrera que se va solucionando, como bien ha contado Santiago, en distintas comunidades. Poco a poco, el uso del biochar como coproducto, que es un valor agregado todavía para este tipo de proyectos. El tema de limpieza de gases, que seguro que va a salir. Y yo añadiría que también podemos abordar el tema de los modelos de negocio, porque se ha hablado un poco del papel que juegan las distintas compañías, acompañando al cliente para que se sienta seguro, para que pierda ese miedo a la gasificación desde el principio, con empresas con experiencia, con bagaje, con background y con la posibilidad incluso de llegar a, como ha dicho Santiago, incluso a proyectos con modelos SPV, etcétera, etcétera. Entonces ahí dejo esas cuestiones y ya está, no tengo más que decir. Adelante los presentes que empiecen a formular preguntas. Una pregunta viene por aquí por parte de Leandro Rodríguez Ortiz. Es una pregunta estrella, ¿no? Ya ha salido evidentemente a base simplemente viendo la presentación, las presentaciones. ¿Por qué en España están tan pocos desarrolladas las tecnologías de gasificación y pirólisis? Es una cuestión de costes, pone rendimientos, conocimientos. Bueno, puedo empezar yo. Sí, mira, yo tengo desde el 2003 trabajando con gasificación, ¿vale? El tema es que tiene que haber un ambiente tanto de viabilidad económica para que realicen los proyectos. Las empresas no hacen los proyectos porque les guste la tecnología. Tenemos tecnología ya viable desde hace tiempo y cada vez se están desarrollando más, ¿vale? El mercado de la biomasa tuvo su interés cuando había las subvenciones a la generación eléctrica, pero a partir del año 2012 eso se acabó y las empresas han tenido que pivotar para buscar otras soluciones, ¿vale? A nivel de sustitución de energía térmica, pues el problema que existía aquí es el mismo problema que tienen las calderas de biomasa también, que es esa disponibilidad a largo plazo de contratos de suministro de biomasa. La tecnología está, existe el mercado y ahora es el momento en donde se reúnen las condiciones para que esto termine de implementarse a nivel, ¿vale? El mundo de los residuos también es otro mundo que hasta la fecha de hoy no se ha estado tomando conciencia de la necesidad de darle una segunda vida a los residuos que están yendo a vertedero. Y en el caso de la biomasa, pues pasa lo mismo. Falta todavía un poco más de esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Quién ha sido primero el productor o el consumidor de biomasa, y cada vez se va más sustentando este tipo de tecnología gracias al mercado. Pero tiene que haber una viabilidad económica para que esto ocurra. Y ahora es cuando está pasando esto. Sí, a mí me gustaría añadir también que lo mismo que sucedió con el caso de pues, el uso de biocarburantes o mezclas con combustibles fósiles, al final también ha requerido un cambio legislativo que bueno, a día de hoy se está dando con todo esto que viene con la Agenda 2030 y bueno, pues en nuestro caso particular vemos como muchas empresas de ese sector, pues, muchas petroleras, están virando digamos, de forma radical su modelo de negocio a encontrar materias primas derivadas de residuos que puedan catalogarlo dentro de sus productos circulares, ¿no? Entonces, al final, como ha comentado también Andrés, que sea un punto de vista, que sea un proyecto viable técnicamente y económicamente, y a la vez que las grandes empresas que consumen productos que se puedan revalorizar estén de alguna forma obligadas a consumirlo, ¿no? Entonces, creo que ahora se está dando esta situación y bueno, hay muchas oportunidades para todos. Y que no es nuevo, nosotros tenemos plantas que tienen más de 10 años trabajando, o sea, es algo nuevo. El tema es que hace falta que exista el ambiente necesario para que esto ocurra. Y ahora es el momento. Y yo creo que también, aparte, es la publicidad que se hace, porque luego al final se queda con gas en la palabra. Empiezas con bio y terminas con gas y ya se queda con el final. Al final te topas con la legislación,
lo que estábamos comentando, proyectos que se han realizado durante mucho tiempo, o sea, ya tenemos la ingeniería y la tecnología desde hace tiempo. Ahora yo creo que, como comentaba Andrés, es un muy buen momento para hacernos conocer, y aquí en Abebión es un buen punto de arranque. La Agenda 2030 nos está dando esa posibilidad y hacer conocer a los clientes pues que es viable, que lo estamos viendo, y poco a poco, pues con estas ponencias y las presentaciones y haciendo ofertas y estudios más detallados, pues puede ser lo propio. Y yo coincido con todas las reflexiones que estáis haciendo. Dani, si te parece, antes de ir a la siguiente pregunta, es el momento ideal. Esos proyectos tienen que hacerles rentables. Posiblemente el tema de la circularidad y el autoconsumo sea ahora, y la obtención de productos de alto valor añadido venga a sumar ahora. Hay que olvidarse de esos modelos de energía primada y hay que buscar esa rentabilidad posiblemente en el autoconsumo, en la obtención de otro tipo de productos y tal. Pero es cierto que el momento es ahora y creo que los próximos años van a ser interesantes y positivos en este ámbito, ¿no? Adelante, Además, Dani. con el tema de gestionar tu residuo, si le estás quitando parte del problema, pues es lo que yo creo que es lo más importante. Sí. Generas energía, te quito parte del problema. A lo mejor de inicio no te quito todo el problema, pero ya vamos avanzando y luego ahí mejorando e investigando, pues se llegará a un punto en el que sea mucho más que rentable. Sí, yo quisiera hacer aquí una clase que quedara claro, sobre todo para hay gente que no oye y el objetivo del webinar es desmitificar o generar. Aquí hay dos modelos de negocio, digamos, distintos. Uno, como bien dice Gustavo, es el tema de los residuos. Ahí ese modelo es diferente. No voy a entrar en él, posiblemente más atractivo por el hecho de no tener que pagar por un recurso, sino al revés, sino que recibir un ingreso como consecuencia de ofrecer una solución para su gestión. Y otro es el campo de valorizar una determinada tipología de biomasa para generar la energía y para darle valor añadido y para generar la energía térmica, eléctrica o darle la solución a un cliente, ¿no? Para que la gente no se confunda. Lo bueno es que las tecnologías que estamos presentando aquí hoy y que habéis presentado son compatibles con ambas tecnologías, porque la gasificación o la pirólisis son tecnologías muy robustas, ampliamente desarrolladas, que toleran y admiten un amplio rango de biomasa y la del lecho fluido todavía más, ¿no? Porque la experiencia nuestra es la de downdraft, donde tenemos que ir a niveles de humedad relativamente bajos, por debajo del 20%, homogeneidad en la alimentación, pero tampoco son requisitos tan. Pero bueno, es cierto, que quede claro, ¿no? que estamos en el campo waste to energy, en el campo de la bioenergía y con un futuro extraordinario, ¿no? Por ejemplo, preguntan, acabas de hablar, José Antonio, de que una humedad máxima mínima es recomendable para estos procesos. Por parte de Martín Alejandro Reynoso. Pues que depende de la tecnología que hablen ellos. Yo, en el caso nuestro de downdraft, que es la tecnología más simple para pequeñas potencias, donde gasificamos con aire, bajo modelos de autoconsumo, es cierto que podemos enriquecer el proceso con oxígeno en determinados porcentajes para incrementar el poder calorífico del syngas. Nosotros tenemos un syngas con 1.300 kilocalorías normal metro cúbico. Tenemos que ir a humedades máximas del 20% y a tamaños de partículas relativamente homogéneos. Punto. Esas son las dos características en nuestro caso, pero que hablen ellos que conocen mejor el lecho fluidizado, por ejemplo, burbujeante, ¿no? Tanto Inerco como Andrés o como, bueno, en el caso de Gustavo, la tecnología suya, ¿no? Mira, depende de la aplicación, ¿vale? Si vamos a aplicación de motores de combustión interna, mientras más seco, mejor, ¿ok? Nosotros actualmente no es tanto la humedad, sino el poder calorífico, y eso está relacionado obviamente con la humedad, ¿no? Pero es una mezcla de ambos parámetros. Si haces una similitud a lo que es astilla de madera, podemos llegar hasta un 45% de humedad si es para una aplicación térmica, ¿vale? Si es una aplicación de motores de combustión interna, ya esa humedad es excesiva porque el gas te queda con un poder calorífico muy bajo, ¿sí? Tendrías que utilizar oxígeno, como dices tú, para enriquecer, y esto lo que hace es que es encarecer la instalación. Técnicamente todo es posible, pero siempre terminamos con una viabilidad económica y ahí es donde queremos llegar, ¿vale? Entonces, a nivel de aplicaciones térmicas, que es lo que nosotros estamos impulsando ahora, no hay ningún problema con la humedad siempre y cuando tengamos un poder calorífico mínimo que se pueda cumplir en el combustible, ya sea una biomasa o sea un combustible alternativo, ¿vale?
Entonces sí, podemos llegar un equivalente a 45% de humedad con la madera. Si no, estás evaporando agua dentro del reactor y no es el objetivo. El objetivo es producir un syngas que luego pueda tener una aplicación. Tamaño de partícula, un G50, que es un tamaño de 50 milímetros aproximado, podemos llegar a tamaño de 100 milímetros sin ningún problema. Y el tema de, bueno, el tipo de combustible, pues sí, es mucho más versátil que el downdraft. Tenemos esa suerte, ¿no? Y podemos trabajar con partículas más densas o menos densas, pero es importante saberlo desde el inicio del proyecto porque más está influenciado los equipos de transporte que no tanto el reactor en sí. Es más los equipos auxiliares alrededor del reactor que no el propio reactor. Y yo creo que es muy interesante lo que dice Andrés. Nosotros siempre que hay interés en un determinado tipo de biomasa, lo primero que hacemos es una caracterización físico-química y luego un ensayo. O sea, es fundamental y se le tiene que dar a la biomasa o al residuo, a la materia prima que se trate, una importancia altísima. Porque si no, luego, como bien dice Andrés, vendrán los problemas en el tratamiento, en la limpieza del gas, en el poder calorífico, en la composición, etc. Entonces, el fabricante, el tecnólogo, dice que el equipo admite, tolera, acepta este rango de estas características, eso hay que cumplirlo a rajatabla para luego evitar toda la serie de inconvenientes que pueden venir. Pero igual que con la biomasa térmica en combustión o en otras aplicaciones, la biomasa o el residuo tienen que tener unas especificaciones y cumplir con ellas. No porque sea un residuo, no porque sea una biomasa de tipo residual, hemos de menospreciarla o hemos de darle poco valor. Todo lo contrario. Una buena caracterización y unos análisis previos nos van a evitar una cantidad de problemas y de ahorrar una cantidad de dinero importante en el futuro. Así que coincido plenamente con Andrés. Que hay temas en los que coincido con Andrés y con José Antonio. O sea, yo creo que tenemos que también trasladar la idea de que una planta de gasificación no es una lavadora, por así decirlo. Es decir, que yo meto lo que sea, lo lava. O sea, que una planta debe estar especificada para un determinado tipo de biomasa o un determinado tipo de alimentación y que no es un cubo de basura. O sea, no es algo lo que tú puedas alimentar lo que quieras y aquello lo gasifica y obtiene un gas de combustión. Efectivamente, la humedad, contra más humedad tenga en la biomasa o en la alimentación, pues evidentemente finalmente es algo que estás calentando y estás condensando, estás enfriando, con lo cual es una pérdida energética. Es distinto de si el modelo de negocio es eliminación, que evidentemente te da igual en ese aspecto, pero si es para la producción de calor y energía, pues evidentemente contra más humedad lleve la alimentación, pues evidentemente esa humedad, esa energía, perdón, de evaporación y condensación, pues desaparece del neto. Y eso, digamos que es algo que también debe conocerse, pero con el tipo de biomasa sí que es cierto que, perdón, de alimentación, sí es algo que tiene, porque afecta a todo, afecta la velocidad en el lecho, afecta al diámetro, afecta a la longitud, a la altura del reactor. Entonces, sí, tenemos que tener un diseño apropiado para el tipo de biomasa que se va a utilizar. No vale para todo. Esto es como las calderas de carbón. Las calderas de carbón no es alimentar carbón el que sea a la caldera. No es lo mismo si es hulla, si es lignito, si es una antracita. No es lo mismo y no se puede cambiar. O sea, eso es un hecho y yo creo que eso es importante que todo el mundo debe tener presente a la hora también de comentar este tipo de esta tecnología, digamos. Preguntan si la planta de Guadalentín está en funcionamiento actualmente y si la energía eléctrica producida es autoconsumida o vertida también a red. Y preguntan si se puede visitar. Se puede visitar siempre y cuando Virgilio, que es el propietario, no le interrumpa su actividad, pero sí se puede visitar. De hecho, se han realizado no solo visitas, sino se han hecho ensayos, pruebas, han pasado centros de investigación, universidades, muchas empresas a visitarla. Digamos que la parte Aceite Guadalentín es un proyecto muy singular. Y tiene dos partes. Tiene una parte de gasificación y una parte de cogeneración. Así se concibió y así se diseñó. Y la parte de gasificación se terminó, se puso en marcha y se está operando. Y la parte de cogeneración está pendiente de concluir la fase de la conexión, porque allí no había conexión eléctrica. Entonces la operamos o bien con un grupo electrógeno
para arrancar los motores y estamos pendientes de terminar la línea eléctrica, que es un transformador de 630 kV, porque era un sitio en el que, como se dice en el vídeo, se alimentaba con un grupo electrógeno, o sea, unos 120.000 litros de gasoil mensuales, y lo que se ha hecho es sustituir ese grupo electrógeno por esos dos motores Siemens de Syngas que han funcionado parcialmente y que están pendientes de que se cumpla el trámite con Endesa de la conexión eléctrica para que puedan funcionar en continuo. Pero lo que es la gasificación, que es lo que enseñamos, la parte primera, arrancamos el gasificador, lo operamos, lo quemamos en antorcha o en el evaporador y lo mostramos. Y la parte de motores lo que hemos hecho ha sido ensayarla, recepcionarla y operarla parcialmente. Pero no está todavía en producción continua hasta tanto no terminemos con la línea eléctrica, que estamos ya solamente pensar de un trámite que es un tema de vías pecuarias con medio ambiente, y si se puede visitar, es cuestión de contactar con Bioliza, conmigo o bien con Virgilio. En principio no hay ningún problema. ¿Cuáles de los ponentes han trabajado o trabajan, ofrecen soluciones con fracción orgánica para residuos sólidos urbanos? Pues también la preguntaban dirigida a INERCO, pero la abrimos a todos. Sí, nuestra experiencia con el FORSU, fundamentalmente la problemática asociada a este tipo de material es la gran cantidad de inerte que tiene. Incluso el más limpio que te puedas imaginar, pues no tiene menos de un 50% de material inerte, entre el sílice, de las botellas, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos que el producto es gasificable. Como ha dicho antes algún ponente, la gasificación es un proceso muy, o sea, muy poderoso, en el sentido fundamentalmente de que a 800 grados, ¿sabes?, las cosas se transforman, no hay otro. O sea, una vez entra en el reactor no hay problema. El problema es sacar ese 50% de ceniza, ¿de acuerdo? Y además estás trasegando, digamos, un producto que el 50% entra, se calienta, se enfría y se va. Es decir, que lo has perdido. Y esa energía, evidentemente, tiene que salir de otra parte. Realmente es un tema de eficiencia, como eliminación, evidentemente, digamos, solventando determinados temas técnicos de cómo sacarlo del reactor, etcétera. Se puede hacer, pero claro, evidentemente económicamente no es rentable para nada, ¿de acuerdo? Y esa es un poco la experiencia que os puedo trasladar en este sentido. Sí, el material se puede utilizar en la gasificación, pero básicamente vas a aprovechar el poder calorífico que tiene, restando esa parte correspondiente a la ceniza. Y eso es importante conocerlo. O sea, es que hay forsus de forsus. Cuando se habla forsus es un tema muy general, ¿verdad? Y eso depende ya de la parte de tratamiento mecánico biológico de aguas arriba, cómo te lo dan y qué características tiene. Nosotros hemos estado haciendo trabajo con forsus que tienen menos cantidad de ceniza que comenta Pedro, pero sí que se puede gasificar y se puede utilizar. Importante la humedad en la que se encuentra y la cantidad de cenizas que tiene. Lo más crítico de esto es el tipo de ceniza que tiene, que te genera a ti más problemas que no el resto de la es el tipo de ceniza, hay que conocerlo bien para poder tratar en las condiciones óptimas para ese tipo de combustible. Unido a esa pregunta que había de Forsu, hablaban de las diferencias en las composiciones del gas. En concreto, pues bueno, parece que había una presentación del INERCO, creo que era con gasificación con vapor, que obviamente daba unas composiciones muy diferentes. Entonces, si queréis marcar a los asistentes cuál es la generalidad de lo que se puede esperar de un syngas, o remarcar, lo digo porque la mayoría de syngas se está generando habitualmente con aire, pero si quitas el aire y utilizas otro agente gasificante, cambia. Entonces, si podéis comentar al respecto. Bueno, la diferencia es fundamental, digamos, entre gasificar con aire o gasificar con otro producto que está metido dentro del conjunto de reacciones que se producen dentro de la gasificación. Fundamentalmente con aire, pues tiene un porcentaje muy alto, ¿no? El 70%, que es nitrógeno, que sale también, evidentemente. Y si el 50% del gas del syngas es nitrógeno, que no tiene absolutamente ningún poder calorífico, pues
no sé, es una cuestión estequiométrica, ¿no? Que evidentemente el poder calorífico del gas que sale es muy inferior y por cierto también hace que los equipos agua abajo del reactor, bueno, y agua, el propio reactor, digamos, las dimensiones sean distintas porque simplemente tiene que vincular ese 50% de nitrógeno. Aparte, También si les mezclamos... interesa mucho lo del hidrógeno y el metano, las preguntas están hablando, y si Sí, luego se pueden separar además. sí, bueno, intento contestar rápido. Con oxígeno, mezclando, digamos, oxígeno con vapor, por ejemplo, pues tiene la ventaja de que son elementos que ya participan en el conjunto de reacciones, con lo cual la desplazan hacia el lado de los productos, que por eso tiene más producción, por ejemplo, de hidrógeno, gasificando con agua. Y, perdón, el tema del grading, digamos, eso en INERCO no hemos trabajado tanto en esa segunda etapa, y no sé qué tanto dificultad tiene, digamos, la posibilidad de obtener de separar ese hidrógeno o una producción de metano. ¿De acuerdo? Ahí no Ahí puedo queda ayudar la poco. pregunta. Entonces, alguien que pueda hablar de upgrading y separación de hidrógeno y No, metano. nosotros, Dani, con la tecnología Downdraft se puede, es decir, teniendo las mismas especificaciones del syngas previa a su entrada al motor, se puede ir, como está apuntando Pedro, a desplazar con es decir, se puede ir a la producción de hidrógeno y de CO2. Se pueden separar mediante un reformado con vapor a presión. Lo que pasa es que lo que hemos hablado, que ha dicho Andrés tantas veces, los procesos no podemos perder de vista que tienen que ser competitivos, que tienen que ser rentables, ¿no? Entonces, ese hidrógeno nosotros lo vamos a producir a 4 bares. Luego ese hidrógeno hay que gestionarlo, hay que movilizarlo, hay que introducir una serie de elementos de tipo logístico. Todo eso va a compensar el CAPEX, es decir, vamos a amortizar ese proceso. Técnicamente es viable obtener CO2. Lo digo porque tenemos ya proyectos y ensayos con el tecnólogo nuestro de producción de hidrógeno, de separación del CO a CO2 e hidrógeno con reformado de vapor a presión. Técnicamente. Ahora, económicamente es donde hay que buscar ese encaje. Pero, José Antonio, yo creo que lo que tú puedes es producir una corriente con mayor proporción de hidrógeno o digamos, o llevándolo a CO, CO2, más bien a CO2. Pero la separación física para tú obtener un hidrógeno con 4 nueves, eso yo no sé, yo creo que actualmente no sé si es factible o no es factible. Yo lo digo por no confundir, ¿no? O sea, que tú puedes trasladar, digamos, las reacciones para obtener distintas composiciones. Eso es. Pero lo que es la separación, pues claro, si tú correcto, quieres producir metano y dices, bueno, yo cojo ese 5% de metano y lo meto en la red de Nagas, pues actualmente complicado, ¿vale? O ese 15% o 13% de hidrógeno lo quiero separar y luego llevarlo a compresores para meterlo en 30 kilos o 200 kilos. Pues eso es otra cosa. Que no... Por eso digo, Pedro, y lleva razón, es decir, nosotros se puede separar químicamente con un reformado de vapor a presión, tú separas el CO y lo llevas a CO2 e hidrógeno. Ahí me quedo. Es decir, eso es. Ahí me quedo, efectivamente. De hecho, no quería ni tocar no, hombre, mucho. por no trasladar un mensaje que yo creo que, eso es, que genera desconfianza luego en la tecnología. ¿Sabes? De hecho, he apuntado eso, ¿no? Que tiene un grado de pureza determinado, se genera una presión que a lo mejor luego, en fin, que eso son de ahí a otras cosas, hay mucha distancia, pero bueno, técnicamente esa separación de una reacción química es un proceso que existe y que se puede llevar a cabo, pero es cierto que hay mucho camino que andar todavía por ese lado. Bueno, aquí había una pregunta que si alguno de los tecnólogos estaba en algún proyecto para producción de hidrógeno en el corto, medio, largo plazo. Creo que es lo que se ha dicho, ¿no? Técnicamente viable sí. Otra cuestión es si ese hidrógeno separado puede tener la pureza o puede tener la viabilidad, porque es únicamente una componente del gas, como para integrarse en toda la logística que implica el hidrógeno. Entonces, creo que la respuesta, no sé si alguno estáis metido en pruebas de separación o en upgrading, puede que sí. Entiendo que en proyectos industriales no, ¿verdad?
Nosotros de momento en proyectos industriales no estamos, pero sí estamos en vías del desarrollo de la tecnología porque actualmente conforme está generación de hidrógeno directamente no lo tenemos hecho, ¿vale? Así como dice, nosotros nos hemos concentrado en soluciones para la industria y donde haya mercado. El mercado del hidrógeno es reciente y todavía quedará muchos años para que esto vaya creciendo, pero estamos en vías del desarrollo de esta tecnología para ello. Estamos en vías de elaboración planta piloto, o sea, es un recorrido que tiene mediano plazo, no es a corto plazo, ¿no? Claro. Creo que creo que Green sí que está más en este tema, más cerca, pero son proyectos complicados, ¿no? Entendemos que el hidrógeno no es la molécula única que es interesante, sino que hay otras moléculas que pueden ser muy interesantes para ese camino intermedio y también vamos por ese camino. Sí, en efecto, en nuestro caso sí que, bueno, no es que estemos ya parados de una planta industrial, seguimos con nuestro proceso de pirólisis más enfocado a la producción de aceites, pero bueno, también seguimos en la línea de investigación enfocados a la producción de hidrógeno y metano también. Y en el caso del hidrógeno, pues sí que en nuestro caso no es un desarrollo propio, pero sí que hemos encontrado a tecnólogos que nos pueden proporcionar una separación de un grado de pureza de hidrógeno elevada. No todo el hidrógeno que se puede formar en la corriente sin gas, pero sí que pueden separar una parte y por ahí pues vamos un poco nosotros haciendo camino. También me quería aprovechar para comentar una pregunta que he visto por aquí, que un poco nos hacían mención a si nosotros en nuestro proceso priorizamos y gasificamos. Actualmente no, actualmente el proceso es solo para priorizar y ya condensamos la parte condensable porque ahí tenemos un nicho de mercado que podemos llevarlo a la industria petroquímica. Pero en el caso de las plantas que van hacia hidrógeno y hacia metano, en ese caso sí que gasificamos el chat para tratar de extraer la máxima cantidad de syngas y a partir de ahí ya pues derivarlo a la producción de hidrógeno. Hay comentarios, ha habido múltiples preguntas relativas a la limpieza del gas de gasificación. He leído alguna como que, por ejemplo, dice que creen que una de las claves que ha hecho que algunas plantas hayan tenido que cerrar ha sido la viabilidad técnica del uso de ese gas, digamos la fase de la limpieza. Luego también hay preguntas relacionadas con limpieza. Por ejemplo, a ver, acerca de la eliminación de alquitranes, ¿qué técnicas se utilizan, por ejemplo? Entonces, si podéis ir valorando ya esto, si ha sido un factor crítico de viabilidad, o sea, es crítico para viabilidad, pero ha habido cierres, esta es una de las causas de no éxito, y luego, por ejemplo, podemos empezar con los alquitranes. Eso se sabe que siempre va a estar siempre la pregunta estrella, ¿no? Que siempre, como que siempre está ahí levitando, ¿no? Cuando se habla de gasificación. Evidentemente se generan, Pedro lo ha dicho antes, tú estás descomponiendo una materia orgánica, una materia carbonosa, sometiéndola, en nuestro caso, a 1000 y pico grados, ahí se van a descomponer esas fracciones, si vamos a tener 3 fracciones, sólida, líquida y gas. Nosotros, con la gasificación, buscamos el gas. En el caso de Green E, conjugando con la temperatura, los tiempos, el diseño de los reactores y demás, van a buscar la fracción sólida, ¿no? Hay que ver esos equilibrios que dependen del diseño del reactor, de las condiciones de operación y de la biomasa fundamentalmente que se alimente. Y ahí podremos obtener esas fracciones. En nuestro caso, nosotros ¿qué obtenemos? Las partículas que lleva el gas las separamos con un filtro de mangas, hasta valores de 30 normal miligramos metro cúbico, ya podríamos usar ese gas en una cámara de combustión, en una caldera. Al ser un downdraft, al haber una fase de combustión en la parte inferior, prácticamente todos los hidrocarburos se craquean. Enfriamos el gas una vez que pasa por el filtro y cuando lo enfriamos lo sometemos a 3 procesos de filtrado. Un filtro de astillas en el que eliminamos la humedad, un filtro de serrín en el que eliminamos el resto de hidrocarburos que se hayan arrastrado la corriente de gas, que los mandamos a un evaporador, y por último, antes del motor, un filtro pliseado, un filtro de niebla que elimina los gotitas o los restos de humedad que pueda arrastrar el gas. Insisto, el downdraft es muy agradecido para el tema de los hidrocarburos y en nuestro caso con esos sistemas somos capaces de llegar a unas condiciones de sin gas apto para un uso en quemadores de llama directa o en motores. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto de Gesuga, la cámara de torsión de alto rendimiento lo utilizamos por esto,
Como solución técnica, nosotros el problema que teníamos es que desplazarnos a lo mejor en este proyecto con una tubería de unos 50, hablo un poco, esto luego ya sería sino más técnicamente el departamento mío, pero como responsable, pues unos 100, o sea, unos 50 metros de tubería, el acúmulo por las temperaturas que teníamos de los alquitranes era muchísimo mayor. Nosotros al colocar esta cámara de torsión, las distancias las redujimos. Entonces, al entrar en la cámara de torsión de alto rendimiento, disminuimos en un alto porcentaje la acumulación de... De hecho, en esta planta es lo que estamos ahora perfeccionando. A ver, el tema de los alquitranes no son malos, ¿vale? Vamos a estar, los alquitranes son buenos y son buenísimos, ¿vale? Es un combustible excelente. El tema del alquitrán es que tú lo quieres o no lo quieres en tu proceso, ¿verdad? Entonces nosotros cuando vamos a aplicaciones térmicas, el alquitrán no es que yo no lo quiero eliminar, yo lo deseo, porque el alquitrán es una molécula que además en los procesos de combustión es una molécula que ayuda a que la radiación sea alta en la llama, ¿vale? Esa radiación alta en la llama nos ayuda en los procesos de transferencia de calor, ¿verdad? Cuando vamos a motores de combustión interna, donde el gas necesariamente tiene que ir a 60 grados, 50 grados centígrados como máximo, es necesario enfriar el gas. Cuando tú enfrías el gas, condensa los alquitranes. Hay que entender que los alquitranes, cuando salen de la gasificación, están en fase gaseosa, ¿verdad? Pero si bajas la temperatura por debajo de 200, 250 grados centígrados, te empiezas a condensar alquitranes. Y esa condensación de alquitranes es la que te da problemas. Nosotros resolvimos esto en la limpieza de gases para motores, pero sí es cierto que esa es un problema. Cuando tienes una planta pequeña, el alquitrán es un problema porque es un coste de gestión que tienes que tener, ¿verdad? Tienes que gestionar estos alquitranes. Si tú eres una planta de gasificación muy grande, pues este alquitrán es una materia prima para dar otras moléculas, como fenoles, etcétera. Entonces sí que, por eso nosotros, el tema de generación eléctrica a baja potencia, entendemos que por la cantidad de alquitranes que tiene, puede darte ciertos problemas que es verdad que en el downdraft están muy, muy bien tratados porque llegas a temperaturas más elevadas que en el lecho fluido burbujeante. Entonces sí tienes una destrucción mayor de esos alquitranes, una conversión mayor de los alquitranes. De todas formas, depende de lo que quieres obtener en tu proceso, le haces un tratamiento u otro, pero no podemos demonizar a los alquitranes. Básicamente te lo ponen difícil, pero es energía que no queremos desperdiciar. Nosotros tenemos rendimiento por encima del 98% de rendimiento porque aprovechamos todo lo que está dentro del material combustible, conversión de carbono lo más alto posible y la utilización de los alquitranes como combustible también. Yo creo que es bueno puntualizar porque, a ver, de aquí hay personas de las asistentes que controlarán más de gasificación, hay otros que lo entienden más como esa caja cerrada que produce una serie de subproductos y corregidme si me equivoco, ¿no? Pero cada una de las tecnologías pues tiene unas habilidades a la hora de manejarse e implica o deja de implicar los tipos de tratamiento que hay a cola, unido con si eso se va a quemar directamente en una caldera industrial o si se quiere para otros usos. Entonces, lo importante es alguien que pueda tener interés en uno de los consultores, que estáis muchos aquí, o empresas de servicios que podéis actuar como intermediarios, no dejar de contactar con los tecnólogos, porque ellos son los que van a decir, bueno, mi tecnología sirve para esto, pero hay que adaptar esta parte, o bueno, te provee esta solución con mi gasificador y esta parte de retorno, este sistema posterior, o bien puede que la solución ya integre esa capacidad de tratamiento. Entonces, solucionarlo aquí, decir esta es la otra, puede, no puede, yo creo que el mensaje principal es que tenemos tecnólogos con capacidad solvente de solucionar los problemas de gasificación y de implantar sistemas que, bueno, cuando se ponen en funcionamiento ya han sido diseñados a tal efecto, no para probar. He roto una lanza. Aquí. Sí, yo creo que lo ha explicado muy bien Andrés. Depende de lo que vaya persiguiendo, es decir, pero no hay que demonizarlo, al igual que la gasificación. ¿Qué es lo que persigues? Que tienes una aplicación donde la exigencia de la calidad de ese syngas te va a tener que requerir un tratamiento más exhaustivo, pues tendrás que analizar y ver cuál es la tecnología, cuáles son las soluciones para el tratamiento de ese gas y adecuarlo a las exigencias del fabricante del motor o del quemador. Nosotros hemos tenido problemas, curiosamente, con industrias que utilizan llama directa en la fabricación de determinados productos, donde esos tecnólogos de los quemadores no han, a pesar de ser un gas limpio, pues no tienen una buena... En fin, hemos tenido problemas con
con la percepción que estos fabricantes tenían del syngas, pero insisto, es decir, el syngas, dependiendo de la aplicación, se puede someter a una serie de procesos y hay, como tú bien dices, Dani, hay soluciones para ello y no hay que tener ningún tipo de miedo ni tener ningún tipo, todo lo contrario, ¿no? Así que yo creo que Andrés lo ha explicado perfectamente. Sí, porque en nuestro caso básicamente perseguimos condensar alquitranes, así que cuanto más tengamos mejor. Entonces depende un poco la aplicación final. Por eso digo que imagínate, ¿no? Que en vuestro caso, sí es cierto, había alguna pregunta por ahí, me viene bien la intervención de Santiago sobre la diferencia. Es cierto que el seminario es de gasificación y que vuestra tecnología, no sé si Santiago brevemente puedes explicar tú, que seguro que lo conoces, por decir qué diferencia habría las principales entre un proceso de pirólisis como el vuestro y una gasificación como el resto. Y brevemente, por si hay, como bien dice Dani, gente que puede confundir o podría entender que son dos procesos idénticos o que son dos procesos que se solapan, cuando no, cuando son dos procesos diferentes, aunque tienen muchas cosas en común. Sí, así de forma rápida, creo que pues, el tipo de productos que se obtienen por un lado y por otro en gasificación es un gas y un sólido, chai y sin gas, y en la pirólisis, que se va a menos temperatura, nosotros nos quedamos en torno a 500 grados, en ausencia completamente de aire, bueno, habrá un 5 o un 6% de aire como mucho. Lo que perseguimos es sobre todo la parte condensable, la parte de alquitranes derivada de hidrocarburos y bueno, luego hay también conseguimos un char también y gases permanentes que también se producen durante la pirólisis, pero en menor proporción que en el caso de gasificación. Y esos gases permanentes son los que utilizamos nosotros para la autotermia de la planta y ya te digo, la parte condensable y los aceites que derivan de hidrocarburos son los que nos interesan para poder luego derivarlo a la industria petroquímica. Entiendo, Santiago, que los aceites los utilizáis para, es decir, utilizáis los aceites, el gas lo utilizáis también en el propio proceso para mantener la temperatura y para tal, ¿no? El gas permanente, térmico, ¿no? Exacto, lo utilizamos para el proceso de secado de residuo, en nuestro caso entra en un 10% de humedad, más o menos, y luego también para la parte de la reacción de pirólisis también hace falta energía, entonces para esos dos procesos mayormente utilizamos el gas permanente que se forma durante la pirólisis. Quería destacar esto porque muchas veces, y no tengo nada en contra de la combustión, de absoluto, ni nada en contra de ninguna tecnología, pero fijaros, ¿no? La mayoría de los que estáis aquí, es decir, la eficiencia energética que se logran con estos procesos termoquímicos, donde prácticamente se aprovechan las tres fracciones, porque se aprovecha la sólida, se aprovecha la líquida y se aprovecha la gaseosa. ¿Qué queda del proceso? Estamos hablando que para las autorizaciones ambientales que comentaba Santiago, nosotros lo hemos sufrido aquí al principio por ser la primera, ¿no? Pero empiezan a pedirnos cosas raras de emisiones, focos. No, mira, que no, que es que aquí no hay, que no tienen más que la antorchita de seguridad del gas, el evaporador, es decir, que no tiene, que todo tiene un valor, es que se aprovecha prácticamente todo, por no decir todo, ¿no? Porque siempre los procesos nunca pueden hablar de eficiencia del 100%, como bien sabemos todos por la termodinámica, pero prácticamente los niveles de eficiencia son altísimos comparados con otras tecnologías, ¿no? Y eso me gustaría que quedase en las conclusiones. Sí, y en el caso de biomasa, nosotros estamos esperando el impulso del mercado biochar, que han ido varias preguntas por el biochar, pues nosotros estamos esperando eso desde hace años, ¿verdad? Porque justamente en la gasificación tú puedes fomentar la mayor producción o menor producción de biochar en función de cómo la utilices, esa producción de carbono, y sería algo que complemente a las plantas y a la economía de la planta en sí, porque pensar que si es biomasa forestal limpia o residuos agrícolas, pues este biochar es un biochar limpio y se podría utilizar como, no tanto como combustible, que no sería el objetivo, si es como combustible lo aprovechamos dentro de la misma planta, sino más que todo como un ayudante en el tema de los fertilizantes, ¿no? Para remediación de suelos, etc. Esperemos que ese mercado se desarrolle tanto como se está desarrollando en otros países, porque eso también le da una ventaja competitiva frente a lo que es una caldera de biomasa tradicional. Nosotros, ya por terminar ese tema del biochar también, hemos analizado el biochar que sale, aquí tenemos un 65% de carbono fijo, que para ser un coproducto que sale mezclado con la ceniza, y bionúmedo tiene un 26% de ceniza, que es muy alto. La humedad se reduce rápido, pero es cierto que sale enfriado por agua y un poder calorífico de 6.300 kilocalorías kilo. Por supuesto es mayor porque se le han ido los volátiles, pero coincido con Andrés también. Creo que el futuro del biochar pasa por las aplicaciones de uso en el ámbito agrícola, sin lugar a dudas, aunque hay clientes nuestros que nos han planteado la posibilidad de usarlo para producir vapor, en las mismas industrias que a lo mejor hay una caldera de vapor que consume tal,
Hombre, el caso es buscarle siempre la máxima rentabilidad en un marco de lo más eficiente posible, ¿no? Que es donde Mira, estamos. Antonio, piensa, nosotros hicimos la planta de gasificación de GA de los Caballeros, ¿verdad? Y el biochar, como no había un mercado de biochar, pues lo que se ideó fue hacerlo como aditivo para hacer briquetas, que Gustavo, corrígeme si me equivoco, no sé si seguís con la producción de briquetas enriquecidas con biochar, pero sigue siendo hacia combustible, ¿no? Nosotros cuando hicimos la planta teníamos esa producción de biochar, Sí, pero la mejor estamos salida que se haciendo le daba era el como problema. combustible. Sí, pero el tema es que estamos ahora con la mejora de la planta para evitar Sí, todos estos problemas. por Porque para eso. nosotros el principal problema es como comentaba, ¿no? Por ejemplo, estamos investigando bastante en Galicia con Desuga con el tema de la utilización de la cámara de torsión. Yo entiendo la utilización. Hay empresas que le van a sacar más partido a los alcatranes, pero hay otras que no. Nosotros, por ejemplo, en Galicia, el tema es lo que necesitamos es utilizar las harinas para conseguir la máxima energía y generar poco residuo, provocando un 360 en la mayor proporción posible. Y ahora, por ejemplo, energía de los Caballeros, como bien comentas y la conoces perfectamente, pues nosotros ahora estamos con la mejora de la planta. Estamos ahora pues, haciendo un diseño nuevo y una inversión como propiedad de la planta de energía de los Caballeros muy importante para conseguir utilizar el mejor material posible y la mayor cantidad posible. Entonces, perfecto. Sí, por eso. Pero que en ese aspecto, ese con mercado, los alquitranes, no quería transmitir la sensación de que los alquitranes son malos. No. Nosotros en el proceso, en la planta en la que tenemos, es un problema en el que nos hemos encontrado. Entonces, yo entiendo, y de eso se trata, de utilizar el material lo más posible, o sea, lo mejor posible, generar el menor residuo y todo. Pero en el proyecto nuestro sí que era un inconveniente, digamos, ¿no? Un inconveniente. Bueno, para motores es un inconveniente. Sí, vamos a Daniel, continuar. Si te parece, Andrés, el tema de biochar sería un tema importantísimo para impulsar, porque eso nos beneficia a todos. Biochar es el siguiente seminario en marzo. Eso, yo creo que me lo has hecho destapar, pero sí, el siguiente webinario como este lo haremos en marzo y será sobre biochar. Hablaremos, espero, del mercado, de quién lo está haciendo, de quién ofrece ya soluciones tecnológicas, intentando siempre tirar de tecnólogos y de agentes y centros tecnológicos en España. Fijándonos también en lo que está ocurriendo, obviamente, en otros países. A mí me gustaría, dado que vamos a tener un seminario exclusivo de biochar en apenas 2 meses, me gustaría lanzar el tema de permisos y administración, que creo que estaba por ahí pendiente. Algo han preguntado por ahí, pero la cuestión es si se están encontrando dificultades a la hora de obtener permisos para estas plantas. Por tener, me refiero, por tener un formato que es diferente a una planta habitual de bioenergía o a una planta habitual petroquímica con otros usos, ¿no? Entonces, si podéis hablar de esto, incluso si es necesario hacer algo al respecto. O sea, ¿está paralizando, está facilitando, es neutro ese ámbito? Yo cuento el caso de Andalucía y nuestra experiencia ha sido buena. Hemos tardado tiempo, hemos tratado de ser la primera, como he dicho, convencer a los técnicos, mandarles mucha información, caudales, elementos, de focos de emisión, todo, pero bueno, dentro de lo normal se ha conseguido y hemos conseguido la autorización ambiental dentro de lo normal. Es decir, no veo yo excesiva complejidad. Muchas veces es más complejo una balsa, una peletizadora o una línea eléctrica, muchísimo más complejo que la propia instalación industrial como tal. No sé, en otras comunidades, Santiago tiene experiencia seguro en ese campo, en la Comunidad Valenciana y en otros proyectos que también tienen ellos. En fin. Sí, nosotros, para que os hagáis una idea, hemos introducido ya las licencias para el País Vasco, en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, en Galicia, y ahora vamos a ir también a Cataluña dentro de poco. Y por norma general, la verdad es que no hay ningún tipo de cortapisas. Sí que nosotros, imagino que en vuestros casos igual, o sea, aplicamos el proyecto con el ayuntamiento, con la comunidad autónoma desde el inicio, para que sepan bien qué vamos a hacer allí.
Y luego cuando hemos tenido problemas es cuando donde sitios bueno, que la parte medioambiental digamos los ecologistas son más activos. En el caso del País Vasco, cuando ven algo de pirólisis, gasificación, temas, si metes por ahí algo de residuos, pues se van a las dioxinas. Pasó el tema este del vertedero de Zaldívar, cuando se incendió y bueno, eso pues a la gente le crea mucho el alarma y van un poco pues, a hacer daño porque pues, empiezan a manchar el nombre del proyecto en sí y demás. Entonces, a no ser que no haga mucho ruido desde el punto de vista de alegaciones de asociaciones de ecologistas o de vecinales, en principio, y el proyecto bien explicado, no hay problemas, siempre y cuando cumplas con los requisitos, sobre todo el tema de emisiones, que es lo que más a día de hoy se está metiendo con eso. Sí, nosotros en las 3 plantas que hemos realizado realmente no hemos tenido mayor problema tanto en Andalucía como en Castilla y León, como Navarra, no hemos tenido mayor problema. También es cierto que nosotros, como comenté, somos una empresa de consultoría con 700 personas, incluidas, digamos, dentro del conjunto. Nosotros, digamos, somos los de ingeniería, pero claro, semejante potencia, pues las cosas entiendo que también son más fáciles. Sí que, como acaba de comentar, con el tema de emisiones sí hay que tener cierto cuidado, sobre todo si te equilibran, o sea, te sitúan como una instalación de combustión. Ahí sí que alguno, pues hay que explicarle cuál es el proceso realmente. Y normalmente no hemos tenido, o sea, hemos tenido evidentemente que tratar con la administración, como es normal, pero bueno, al final se han resuelto todos los temas, ¿no? O sea, de momento estamos en la misma casilla. Cuando trabajas con residuos, pues te ponen en la misma casilla, pero sí que en las administraciones con las que nosotros hemos contactado, ellos entienden que es diferente, muy diferente que la incineración, muy diferente que la combustión. Aquí no hay formación de dióxidos y furanos, que es una de las grandes ventajas también, y sí que vemos favorable. El tema es que siempre son los tiempos. Cualquier modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de una industria o una nueva tarda muchísimos años. Eso es el tema, que Años. Que todo es tiempo, al final todo es tiempo y no Sí. todo el mundo es capaz de dar ese paso que comentabas, ¿no? Es decir, Total. vale, no es una combustión, pero como no tengo otro sitio, pues lo pongo en combustión. Sí, va a ser un poco de conocimiento más del proceso, y es verdad que en otros países va Sí, pero más lento y en otros países va mucho más rápido. Suiza fue inmediato y eso fue una de las grandes ventajas que tuvimos para este proyecto. Pudimos hacerlo Pero por la velocidad de la administración también puede, digamos, o sea, si tiene que tomar decisiones que no están perfectamente definidas en la legislación, es cierto difícil. que es difícil porque le puede afectar incluso personalmente, ¿no? Pero bueno, ahí está. Terminar para cumplir con el horario y ser riguroso, estos 5 últimos minutos, darle la palabra a cada uno de los panelistas para que termine con un poco sus conclusiones, su punto de vista, su visión y su reflexión entre la presentación que hizo y entre todo el debate que ha surgido a lo largo del webinar, ¿no? Yo creo que hay un gap interesante entre ambos momentos, y si os parece empezamos por Andrés, que es un poco el orden que hicimos de presentaciones, y terminamos con esa última reflexión de cada uno de los panelistas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ha sido interesante ver esto y ver otros actores de gasificación en España. Esto me gusta muchísimo. Antes se hablaba de la gasificación y nadie la conocía, y ahora cada vez se conoce más. Esto es interesantísimo. Básicamente es que tengan confianza en desarrollar los proyectos, que nosotros lo primero que hacemos es un estudio de viabilidad para entender que hay proyectos, que esto tiene sentido. No nos metemos en cualquier proyecto, y decirles que ahora hay tecnologías disponibles para cada una de las aplicaciones que pueda haber, como hay unos panelistas aquí que tienen para generación eléctrica, otros para la producción de los líquidos para las petroquímicas. En nuestro caso en especial, pues estamos enfocados al ahorro energético en la industria. Si es una industria que quiere reducir sus costes energéticos, pues ahí es donde nosotros nos estamos enfocando. Personalmente, pues tengo experiencia ya diseñando y instalando la operación de más de 5 plantas de gasificación, y ahora estamos en una nueva fase, la tormenta perfecta, que nos está permitiendo
hacer nuevos proyectos, hay nuevos proyectos en curso, pero como siempre nunca es suficiente, siempre queremos más y esperemos que salgan más tanto para nuestra empresa como para el resto de panelistas aquí, porque realmente hay mucho mercado, hay mucha necesidad, hay una disponibilidad de biomasa tremenda, lo que hace falta es que salgan proyectos industriales que quieran utilizarlo y en el mundo de residuos lo mismo. Hay una necesidad tremenda de dar una valorización a esa fracción no reciclable, en la cual nosotros estamos apostando también por dar una valorización, sustituyendo tanto los combustibles como el gas natural, como el coque de petróleo, y así hacer una reducción de las emisiones de CO2. ¿Vale? Entonces, no tengan desconfianza en la tecnología, la tecnología está. Básicamente, lo más difícil van a ser los permisos por el tiempo de espera, ¿vale? Pero no significa que no sean viables, como ya han visto que hay varios proyectos de gasificación en toda la península. Muy bien, Andrés. Entonces nos queda claro que hay que tener paciencia, ¿no? Espero que les quede claro Paciencia, a la gente paciencia. que la paciencia Son proyectos a largo plazo. de maratón, ¿no? Yo muchas veces lo digo, que son carreras tipo maratón, no son carreras de velocidad, pero le pasa a la bioenergía en general, ¿eh? Al biogás y a los usos térmicos, tú bien sabes, y el resto, que la gente con prisa en este tipo de situaciones no llega a buen Nosotros puerto. le llamamos Entonces, los valientes, ¿no? Que no tienen miedo a lanzar proyectos de este tipo y hemos tenido algunos valientes. Los creyentes. Uno de ellos, pues mira, ya tiene 11 años trabajando con su planta de gasificación, ahorrando dinero cada día porque valoriza una biomasa que antes era residual y está sustituyendo el uso de gas natural. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Andrés, por tu participación y seguro que continuaremos en contacto. Pedro, cuando quieras tienes tu tiempo para terminar. No, gracias, José Antonio. No, simplemente, hombre, indicar que es una tecnología que está disponible, como se ha estado viendo, que trata además que está con un producto que es heterogéneo y que puede venir de muchísimas fuentes y que evidentemente no se puede comparar con un gas natural, ¿no? O sea, eso tenemos que tenerlo todo en la mente, pero que evidentemente si tienes esa tecnología, la tecnología disponible y tienes ese material, pues evidentemente, digamos, puedes obtener un gran rendimiento de ese producto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que Andrés lo ha resumido todo bastante bien, por lo cual no me queda más que ponerme a disposición de las personas que quieran hacerme alguna cuestión particular, ¿no? Y daros a Vivian y a ti, José Antonio, por las gracias por la organización. No, hombre, faltaría más, que nosotros somos un referente industrial en Andalucía y en España y bueno, en Sudamérica hay muchos países y un placer para nosotros. Yo me quedo entonces a modo periodístico, ¿no? No es gas natural, no creamos que como tú bien decías antes, no creemos que eso es un reactor ahí que no es una mágico, lavadora, ¿no? como una yo lavadora, digo, ¿no? O un reactor, una caja negra que tú echas por ahí algo y sale por otro sitio cosas maravillosas, perfectamente ya preparadas y de una calidad como si fuera, ¿no? Entonces, probablemente eso que nosotros lo tomamos a modo jocoso, pero es causante, y tú bien lo sabes, de muchísimos problemas luego a la hora de desarrollar un proyecto. Efectivamente. Luego a veces lo dicen en plan broma y dice, bueno, es que no tendrá relevancia, no, pues es clave para que un proyecto de esta naturaleza llegue a buen puerto, ¿no? Así que muchísimas gracias, Pedro, y seguiremos en contacto seguro. Muy bien. Vamos con Santiago también. Tienes tu minuto para exponer tus reflexiones finales. Bien, yo un poco al hilo de lo que han comentado los compañeros, hay tecnología de sobra madura para llevar a cabo procesos ya sea de gasificación, de pirólisis o cualquier otro proceso termoquímico. Finalmente, la regulación, pues por todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años, ya ha dado el volantazo definitivo para que estos proyectos salgan adelante. Desde el punto de vista sobre todo de licencias, en este caso sí que es cierto que son trabas de tiempo más que otra cosa, que al final, pues, paciencia con la antelación para planificar bien los proyectos. Y ya en el caso particular de TINE, pues un poco comentar eso, que en un par de años tenemos las primeras pantallas operativas y que nuestros proyectos se estudian primero en nuestra planta de demo, caracterizamos el residuo igualmente, como han comentado antes los compañeros. Sin el residuo no se puede planificar ningún proceso industrial, o sea que básicamente a partir de ahí sale ya el estudio de viabilidad técnico y económico y bueno, ya decisión de que los costes tanto de tiempo como económico sea viable para el que ejecuta el proyecto y el que vaya a recibir la tecnología.
Y, por supuesto, muchas gracias a los que todavía quedáis aquí, que son cada vez menos, pero bueno, alguien ha quedado hasta el final. Aún quedamos creyentes, ¿no? Como decía Pedro antes, creyentes bueno, sumo a las conclusiones, muchísimas gracias, Santiago. Sumo a las conclusiones lo de los estudios previos, la caracterización, la buena planificación que está asociada con la paciencia. Que al final es que, entonces, pues, otra reflexión final que viene muy bien. Así que muchísimas gracias y muchísimo éxito en vuestros proyectos y en vuestras a vosotros por invitaros, y también comentar que las preguntas que se quedan sin responder, si nos podéis facilitar los contactos o que nos escriban directamente a nosotros y las respondemos con total gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Santiago. Eso toma nota Dani, que seguro que está al corriente de todo y así será, ¿no? Bien. Bueno, y terminamos con Gustavo, que también nos ofrezca su punto de vista a modo de conclusiones de este webinar. Por no repetirme también, estoy de acuerdo en todo lo que han comentado mis compañeros. Y el principal, yo me basaría en 2 puntos principales. Disponemos de la tecnología y la única traba es la administración ahora en el país, pero se puede convencer. Podemos convencer de que la administración debe de facilitar. Entonces, sería un punto también a tratar a lo mejor en otra presentación, pero creo que ese punto es indispensable. Y bueno, que me gustaría agradeceros esta oportunidad que nos habéis ofrecido desde ABBYON para presentar nuestra empresa y tecnología, y a los ponentes y asistentes del seminario. Y recordar que os pongáis en contacto con nosotros para ampliar información. Os animamos a que nos contactéis. Y por no dilatar más, pues muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, a vosotros. Yo creo que sumo a las conclusiones de la paciencia, lo de la lavadora, la planificación, el tema de las trabas. Y el otro día había una noticia, creo que ayer, que el Consejo de Ministros había reducido los trámites para los parques eólicos y había un montón de gente un poco en contra por acelerar el tema de la transición ecológica. Espero que dentro del sentido común y de la sensatez también se agilicen los trámites para el desarrollo de proyectos de bioenergía, como bien apuntan, ¿no? Que no sea una traba, que no sea una barrera para que se pueda desarrollar esta tecnología junto con las demás, porque ya para terminar, veníamos diciendo que es una tecnología más, ni la mejor ni la peor, sino una tecnología que debe formar parte del MIC y que debe formar parte también del conjunto de soluciones que estén integradas dentro de ese mix que tiene que ser el paso hacia una transición mucho más sostenible, mucho más verde, ¿no? Aprovechando en este caso la bioenergía. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dani, te dejo para terminar dándote las gracias por la buena organización y por el interés que ABBYON siempre ha mostrado en este tipo de tecnologías un poco más marginales, ¿no? Que yo creo que pronto dejaremos de serlo. Muy bien. No sé si querías mencionar algo de necesitamos una hoja de ruta del Syngas, que lo habías comentado. Bueno, lo he dicho ahí de soslayo, lo he dicho antes de soslayo, no sé si ha caído, yo lo he dicho, pero bueno, lo digo ahora, ¿no? Creo que es necesaria una hoja de ruta del Syngas, por supuesto que sí, de todos los gases renovables, donde se contemplen incentivos y se contemplen de distintos tipos apoyos para este tipo de proyectos. No quiero terminar sin decir que en Andalucía, ahora no, pero ha habido incentivos para este tipo de instalaciones, como la de Aceite Guadalentín, a fondos perdidos para la inversión y que son fundamentales para contribuir a esa resistencia que pueden tener los promotores a la hora de abordar este proyecto, ¿no? Entonces, si hay alguien del Ministerio, si hay alguien escuchándonos de la Agencia Andaluza o de otra con competencia en la materia, que tome nota y a su disposición, igual que yo, cualquiera de los panelistas y de los tecnólogos seguros para resolver cuantas cuestiones quieran al respecto, ¿no? Así que lo queda dicho. Comentar acerca también del potencial de Syngas, que había por ahí un estudio europeo del que han sacado en Sedigas, han publicado comentaban, yo no lo conocía, es de enero de 2023, creo, un supuesto potencial que podría haber para la biomasa de gasificación, que en España lo ponen, de hecho, en ese estudio por encima del potencial del biogás. Entonces, bueno, hay que ver cómo están hechos esos números, pero ya es indicativo de que alguien se puso a hacer unos numeritos y dijo, bueno, en España, pues eso, hojas de ruta para el gas renovable. Y bueno, ya estáis viendo la pantalla, vamos a cerrar. Muchas gracias a todas las empresas que habéis estado hoy aquí. Simplemente a modo de conclusión, no quería dejar de
de reseñar que tendremos, bueno, que hemos consultado en algún seminario previo temas interesantes para continuar con los AB Biominnova. Salió, fijaos, aquí teníamos de biochar y biomasa torrefactada, pues cerca de un 17%. Este es el tema que vamos a abordar en el siguiente seminario, que tendrá lugar en marzo de 2023. Como hoy lo ponemos. Así que nada más, muchas gracias y espero realmente que no únicamente haya sido de interés, sino de que aquí surjan más contactos y más movimiento. ¿De acuerdo? Para todos. Somos la Asociación Española de la Biomasa. Nacimos en 2004 al albor de la expansión de las energías renovables y nuestro objetivo es promover el consumo sostenible de la biomasa y con él también del sector y nuestras empresas. Conoceréis la Feria Expo Biomasa, la tenemos ahora en mayo, el Salón del Gas Renovable en su tercera edición lo tendremos en octubre, los canales de divulgación como los boletines y la revista Biomasa News, el Congreso Internacional de Bioenergía, nuestras acciones de certificación y mercado, como los certificados, la gestión del certificado en Plus, el sello Biomasud, el certificado, el etiqueta de sostenibilidad, el sello SURE, o las acciones de los índices de precios o de observatorio del mercado. Y en innovación, pues estos canales, estos seminarios, proyectos europeos como el Branches que había comentado que veremos más adelante o acciones de clúster.